Hola, buenas tardes para todos. Jacqueline, Valentina, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿cómo van con la hoja de ruta? Sí, chicos, recuerden Ahí que vamos, ya estoy terminándola. Pero bueno, Ya yo la envié. recuerden que el qué plazo bien, fue qué bien. hasta hoy. Hoy a las 2 de la tarde, sí, no. Profe, buenas tardes. 5 de la Buenas tarde. tardes a todos y a Buenas todas. tardes, Vale. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, Bueno, gracias. estaba mirando precisamente algunas hojas de ruta y pues digamos que han seguido ese llamado de realizar todos los puntos. Entonces eso me agrada porque digamos que es el esfuerzo de que Es que pena es que desactivé tu micrófono sin querer, perdón. No, solo es activarlo ahí en la llamada. listo, ahora sí. Y ya, continúa. Listo. Y entonces hemos seguido la instrucción pues de desarrollar todos los puntos y pues ese es el llamado, ¿no? Efectivamente al leer algunos de los puntos pues puede que nos falte algo o de pronto no responda a lo que se pregunta, entonces esas van a ser como las observaciones, ¿sí? Muy a grosso modo. Mm, algunos puntos no responden a lo que se pregunta, es confusa la respuesta de tales puntos, pero eso digamos que no, no trasciende a la nota en mayor parte, ¿sí? Yo considero que el trabajo autónomo que ustedes hacen de desarrollar cada punto es algo muy valioso y es lo que estamos, o lo que estoy pues personalmente calificando, ¿listo? Entonces, para que no se preocupen, sin embargo, sí me preocupa un poco, es que tenemos 90 personas en lista y pues solamente hay, yo tenía por acá el dato, hay alrededor de 39 o 38 hojas de ruta. Entonces, eso me preocupa un poco. ¿Listo? Es como eso, Jacqueline, Sí, no sé. chicos. Pues hacer la observación para los que me están diciendo que no les llegó la hoja ruta no les llega, la hoja ruta ustedes debieron consultarla en plataforma. Adicional a esto, ustedes, a los que lo solicitaron, se les envió el archivo en Word. Recuerden que también se habló de esto en clase y también en su momento me lo hizo llegar y yo se los hice llegar a ustedes vía correo. Entonces, pues no es como una excusa y menos hoy, que es el último día, para decir que no quiera que la acción no se dejaba editar. ¿Listo? Ni ninguna excusa de otro tipo, porque pues igual recuerden que el plazo era hasta ayer, solo que ya pues lo alargaron un día más para que pues no surgieran contratiempos. ¿Listo? Era como ahí. Y pues también recordarles que el avance en plataformas queda abierto hasta el sábado. ¿Listo? El sábado es 5 para que logren avanzar hasta 100% si pudieran. Lourdes, es que no sé por qué no me deja volverte. Porque no, sí, no sé, algo pasó, pero no, ahí estoy bien. Creo que me avises cada que... O mejor no apagues el micrófono porque después no me doy cuenta y qué hacer. Dale, gracias. Listo, entonces,
Bueno, tenemos aquí una noticia que yo les pregunto a ustedes. Sí, miren esto. Extraterrestres aplazan invasión a Tierra hasta el 2021. Publicado el 16 de julio. Miren esto. Y es una noticia que efectivamente el instituto, ¿cierto? Shares for Extraterrestrial Life anunció la recepción por primera vez de ondas de radio provenientes de una civilización inteligente del espacio exterior y su exitosa traducción, lo que representa un hilo histórico para la humanidad, como expresó su director Gordon Shuwen. Dicho, bueno, acá todo podemos ver una noticia, ¿no? Efectivamente, el qué, el cuándo, el quién, ¿cierto? El dónde y el cómo. Mi pregunta para ustedes es, ¿compartirían esta noticia o indagarían sobre ella? ¿Compartirían esta noticia? ¿O indagarían, consultarían para... O sea que no. Listo, acuérdense, uno para sí, punto para no. ¿La compartirían? No. Sé que dice primero consultaría. Sí. Primero consultaría, indagaría sobre qué tan cierta es esta información, ¿no? Porque miren que nos dan datos y demás, ¿no? Entonces, el día de ayer hablábamos de la noticia, de las partes de la noticia, y esto cumple con las partes de la noticia, de cómo se debe publicar una noticia en un medio de comunicación. Entonces, la pregunta, efectivamente, se abre el debate respecto a este tipo de propuestas, debido a que hay una cosa que se llama noticias falsas, que ayer lo mencionaba precisamente nuestros compañeros y compañeras. Entonces, mira lo que dice. ¿Cómo detectar una noticia falsa? Porque muchas veces, a veces parecen creíbles. Puede que no nos hablen de extraterrestres, pero sí, a veces parecen creíbles o tienen que ver con un asunto que efectivamente está de actualidad, y por la rapidez de la información no detectamos esas noticias falsas. Entonces, algunas de las sugerencias para analizar estas noticias y saber si son falsas o no es analizar la fuente, quién es el autor, comprobar si es una persona experta en el tema, lea más allá. Los titulares pueden ser llamativos para conseguir más visitas, no para informar, que es el propósito de las noticias. Lee la noticia completa, no nos quedemos en el primer párrafo, porque efectivamente el primer párrafo nos dice quién, cuándo, cómo, dónde, qué, ¿cierto? Y por qué. Pero hay que leerla completa para saber esas cifras, si son lógicas, coherentes. Fuentes de apoyo. Haz clic en los enlaces o consulta fuentes oficiales que avalen esta historia. Miremos, ¿están otros de acuerdo? Hay otros sitios que informen sobre esta noticia, qué fuentes citan, entonces buscar en otras fuentes. Tal vez sea una broma. Si es demasiado extravagante, podría ser una broma. Entonces, investigar si es más bien una especie de broma. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de la noticia que les acabo de publicar? ¿Cierto? Es que parece muy seria. Aunque usted no lo crea. ¿Cierto? Miren el autor. Aquí les va eso. Johan, ¿tienes un aporte? ¿O Manuel? Qué pena, profe Lulis. ¿Me puedes decir hasta cuándo hay plazo de la hoja de ruta? Johan fue hasta hoy. Y eso, Hoy a las
Y eso no es una noticia falsa, eso sí es. Mentira. ¿Y a qué horas cierras la plataforma? La cerraron a las 5. Pues ya sería que te comunicarás con Nicolás. Ah, crazy. Ok, vale, gracias. Listo, ya. Bueno, Joan, espero que puedas solucionar el tema. Confronta tus prejuicios, consideras tus creencias, preocuparse pues por si eso podría afectar tu juicio. Pregunta a expertos, ¿cierto? Eh, Revisa antes de enviar, que es lo primordial, ¿sí? Que a veces se expande este tipo de información y lo que hace es generar toda una cuestión de caos y de opinión y de opiniones erróneas, Lo ¿listo? que pasó con este tema, no me acuerdo, creo que fue en diciembre, ¿no? Se iban a meter a los conjuntos y toda la gente súper asustada, enviaban audios de que no, ya viene el conjunto de arriba. Nadie sabía cuál era el conjunto de arriba. Y Sí, todo el mundo toda, súper asustado, pero nadie sabía realmente qué pasaba. sí, efectivamente, estamos hablando de un saboteo que se hizo al paro nacional en vísperas de diciembre y efectivamente lo que hicieron fue toda una trama respecto a los migrantes, en contra de los migrantes, ¿cierto? Y, y bueno, eso fue un caos total y se generó toda una escena de pánico a nivel nacional. Miren que esta página hace este tipo de noticias falsas, ¿sí? Caravana de Uribe y tías, hayan tía con acceso a WhatsApp, pero sin videos que explican quién en realidad está detrás del COVID. Bebés ya están naciendo con visión vertical. Miren ese tipo de noticias, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando accedemos a las noticias a través de las redes sociales, ¿listo? Entonces, ese es un llamado con respecto pues al tema del género periodístico, ¿listo? Y lo que puede generar, miren restaurantes 5 estrellas, no sé qué, vendedores de mazamorra firman pacto de convivencia con teletrabajadores, por solo 5.000 adicionales, domicilios podrán venir sin COVID. O sea, un poco de cosas que suenan absurdas y que muchas personas, por no tener, digamos, alguna lectura un poco más profunda de la superficial, pues comparten pues se genera caos en algunas personas, ¿sí? En algunos sitios. Es más, muchas veces eh, pueden, hasta, pueden hasta causar tragedias, ¿sí? Hemos visto cómo hay personas que las han asesinado porque han creado todo un chisme a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por favor. Las cadenas de WhatsApp, todo esto, hay que confrontar la información, ¿listo? Es un llamado a eso más que todo, ¿listo? Bueno, y pues, bienvenidos a su 14ª. Miren que estoy diciendo 14ª sesión de su clase de lenguaje. Acuérdense que esos son cómo se denominan los números en letra. Que nadie me hizo una corrección sobre eso y es necesario siempre mirar muy bien qué es lo que nos dicen los profes, cómo lo exponen los profes y preguntar o corregir, ¿listo? Entonces, es un llamado también a esas próximas sesiones que puedan tener, ¿listo? También se diría 14ª, ¿no? Sí, 14ª sesión. Digamos que la 14ª era una, yo les escribí 11ª, 12ª, ¿de acuerdo? Sí. Esa era una cascarita, a ver si las cogían, y les dije en algún momento. Pero no se dice es 11ª, décima primera, ¿listo? 12ª, ¿listo? O sea, sí, 11ª, no Ese, sé, 63ª, ¿está mal dicho? ajá, exacto. No sabía eso. Pueden verlo en teoría como los números ordinarios, ¿listo? Era para ver quién me preguntaba, pero bueno, ahí ya les dije. ¿Listo? Bueno,
ya sabemos, uno para decir sí, punto para decir no, listo. Y ya vimos esas cuestiones de las fake news o noticias falsas, listo. Entendido el mensaje respecto a las noticias falsas, uno para sí, punto para no, por favor háganoslo saber. Y lo que tiene que ver con los números ordinales también. ¿Listo? ¿Qué nos dicen por allí? Aquí me dicen sí, que uno. Listo. Ok. Listo. Recordemos que el propósito de estas clases, estas últimas clases, es identificar las características de los textos periodísticos y entender ese impacto desde los medios de comunicación a la sociedad. ¿Listo? El día de ayer estuvimos viendo pues la estructura de una noticia. Espero que ustedes pues hayan podido hacer el ejercicio con eso, que diariamente se informan a través del medio que utilicen para informarse de la actualidad. ¿Listo? Y hoy vamos a revisar, acuérdense, esto es texto periodístico informativo. ¿Listo? La noticia y el reportaje. Ahora bien, vamos a mirar el segundo subgénero del texto periodístico, que es el texto de opinión. Tenemos el artículo de opinión, tenemos la columna, ¿listo? Tenemos el editorial y tenemos las cartas al director, ¿listo? El artículo o la columna llegan a ser algo muy similar, ¿listo? Y tienen esta estructura: título, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Listo? Tienen un lenguaje subjetivo. Acuérdense que lo subjetivo es algo que yo opino, que yo siento, que yo investigué, que yo he formado en mi cabeza como criterio para opinar o criticar sobre un tema. ¿Listo? Y eso es lo que hace el periodista que hace textos de opinión. Y está el editorial, ¿sí? El editorial es este texto. Y la editorial es la que nos imprime los libros, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos editorial Tupigraph, ¿sí? Entonces, esta es la editorial. Y el editorial es el texto periodístico donde un periodista expresa su opinión frente a un tema. Entonces, la finalidad, igual las cartas al director también tiene que ver con opinión del público respecto a un tema. Respecto a un tema, más allá de un tema, respecto a un hecho noticioso, ¿listo? Entonces, la finalidad, ¿qué son estos textos de opinión? Son textos con datos y que surgen de un hecho de interés social. Y su finalidad es crear opinión, ¿listo? Esa es la finalidad de este tipo de textos. Entonces, no es que los periodistas, ay, qué tan sapos, qué tan metidos, porque ese es muchos de las personas, digamos que se llega a este tema, tienden a señalar al periodista de esta manera, ¿sí? O sea, no lo digo porque es muy común que los señalen a las periodistas de esta manera, ¿sí? Pero es que este es el trabajo de ellos, ¿sí? Es el trabajo de ellos, formar opinión en la sociedad respecto a un tema, ¿listo? O crear opinión respecto a un tema de actualidad, un hecho de actualidad. ¿Listo? Entonces, el artículo de opinión es uno de los que vamos a revisar aquí, y es que el artículo de opinión existen, digamos que, expertos respecto a diferentes temas. Entonces, hay periodistas expertos en hechos de cultura, en hechos de economía, en hechos de política, ¿sí? Entonces, este espacio es donde el periodista valora algún hecho actual con libertad, con esa libertad de expresión, siempre que lo haga de una manera argumentada, ¿sí? Y es, por lo tanto, un tipo de texto periodístico muy personal. Es conveniente que le eche mano pues como a una especie de color, un matiz, según donde vaya a publicar
ese artículo y utiliza figuras retóricas en el texto y para que sea atractivo pues al lector. Vamos a revisar una de estas dos. Ay, escucha, ¿cuál era? Vamos a revisar una de estas dos. Es un video en YouTube y lo podemos ver todo porque es muy cortico, ¿listo? Entonces voy a compartirlo aquí a través del chat para que ustedes lo vean en 3 minuticos. ¿Listo? Ay, Dios, no puedo enviarte. Te voy a enviar a Bueno, ti. es Sí, que Luz, no sé por qué no te he podido poner de... No me aparece esa opción. No sé por qué. entonces veamos todo el video. Es 2 minutos 30 segundos. Lo podemos ver, ¿listo? Listo, Entonces, chicos, ya está en el chat. listo. 6 y 24 volvemos, por favor. 6 y 25, perdón. ¿Listo? Veamos el video. Son las revelaciones que se han conocido también de Yo ya lo vi. Listo. Bueno, ese no era como tal, pero sí. Ay, Dios, me confundí en el video. Bueno, volvemos a este espacio. Ese duró menos de 2 minutos, mejor aún. No era ese, pero bueno, ese igual es un artículo de opinión. Perdón. Que pues se refiere pues efectivamente acá hay una persona, ¿cierto? En este caso es el señor Vivanco, ¿cierto? Y expresa su opinión respecto pues a un hecho noticioso, que cuál es el hecho noticioso, pues la privación de libertad del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, y cómo pues está haciendo, a pesar de que esté el proceso legales acá en Bogotá, sus hijos y la empresa de sus hijos están haciendo pues todo un proceso de inversión a un lobby para poder
digamos que influir en el proceso, ¿listo? Legal de esta persona. Entonces, acá vemos específicamente un artículo de opinión de esta persona, ¿sí? Que efectivamente refleja una perspectiva política, una perspectiva respecto a la justicia y sobre todo pues su oposición frente a toda esta estructura política que lidera el señor Álvaro Uribe Vélez, privado de la libertad en este momento. ¿Listo? Entonces, ese es el artículo de opinión. Mira que es muy corto. Ahora podemos verlo de esta manera, ¿cierto? Ahora podemos verlo, digamos que de manera digital, podemos escucharlo anteriormente y aún el artículo de opinión es expresado también en la prensa escrita, ¿listo? En el periódico, en la revista, ¿listo? Entonces, aún no se ha extinguido de esa manera, pero pues tenemos acceso a estos artículos de opinión en plataformas como YouTube, como las diferentes redes sociales, ¿listo? Ok. ¿Entendido lo del artículo de opinión? Por favor, colóquenme uno para sí, punto para no. Por favor, en el chat, chicos. Listo. Que me dicen que es uno. Listo. Entonces vamos a hacer una comparación, ¿cierto? Entre un hecho y una opinión. Es decir, entre eso que debe ser subjetivo y eso que debe ser objetivo. ¿Listo? Entre ese objetivo, que sería el hecho, y ese subjetivo, que sería la opinión. ¿Listo? Entonces, el hecho, que es lo que cuenta la noticia, se supone que la noticia cuenta un hecho, un acontecimiento, un suceso que yo puedo observar y que es la verdad absoluta, debido a que es observable. Y esto es la objetividad, ¿sí? Que es objetivo, no tiene ninguna inclinación, sea ni para un lado ni para otro, ni se deja influir, sino que es objetivo. Y tenemos precisamente esta cita sacada de Twitter, y dice: el semillero de estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia. Una parte del agua subterránea que Minesa va a sacar al abrir la montaña alimenta directamente a 7 quebradas. Todas van a disminuir su caudal. La pérdida representa 88 a 95 litros por segundo. Esto es el equivalente al consumo de 8.000 familias. ¿Y por qué está entre comillas? Porque es un estudio que hizo este semillero de investigación. ¿Listo? Entonces es una cosa científica, ¿sí? Y debido a eso, es la verdad absoluta, ¿sí? Es decir, esto no tiene refutación porque ya ellos lo han estudiado durante un tiempo, ¿sí? Y lo siguen estudiando aún. ¿Listo? Hace 5 horas, bueno, hace unas 6 horas le pongo yo, o 7, lo publicaron en Twitter. ¿Listo? Debido a que hoy estamos haciendo una tweetón, sí, creo que es así, respecto a el tema de Saturban. Opinión, ese es un hecho, una verdad absoluta, ya la han investigado personas, biólogos, ingenieros ambientales y demás, y dicen eso. ¿Listo? Ahora la opinión: juicio personal, valoración de un hecho, una verdad relativa, es decir, que es verdad para la persona que lo manifiesta. ¿Listo? Pero que puede cambiar en ese sentido. Y que está lleno de subjetividad, es decir, tiene una inclinación política, social, tiene una manera de pensar ya determinada y la expresa a través de esta opinión. Entonces dice: Duque, el mago del engaño. Se hubiera podido ahorrar la demanda por Saturban, pero ni siquiera nos quiere dejar el agua de los páramos. Ese es el desprecio con el que gobierna. Iván Duque, deje que sus hijos crezcan y conozcan esa Saturban, hágalo por ellos. Entonces miren que esta opinión está llena, empezando de
de toda una pasionalidad, una emocionalidad, ¿cierto? Emotiva la cuestión. Nos habla de desprecio, nos habla del engaño, nos habla de que también de la misma familia de Iván Duque, ¿cierto? Entonces, miren que esta opinión no es una verdad absoluta, ¿cierto? No sabemos si se hubiera podido ahorrar esa demanda, no sabemos si efectivamente el presidente gobierna con desprecio, no lo sabemos, ¿cierto? No hay un estudio que lo pruebe. Entonces, eso hace parte de la opinión, ¿listo? Ok, queridos. ¿Alguna pregunta sobre la diferencia entre un hecho y una opinión? No, por aquí no hay ninguna pregunta. Ok. Entonces, ojo porque acá en este género periodístico, ¿cierto? Están las dos cosas de alguna manera, pero sobre todo el género periodístico de opinión, pues se va a ir más por el lado de la opinión, ¿listo? Así se base en hechos, pero su fin es generar una opinión, ¿listo? Ok. Sí, hoy es la tuitón, la tuitón creo que se llama, respecto a la demanda por Saturban, ¿listo? Que el comité hizo una demanda debido a eso. Listo. Vamos a ver el editorial, acuérdense, el editorial, el texto no literario periodístico que aparece en diversos medios de comunicación y entrega la opinión del medio sobre del medio de comunicación sobre el tema de actualidad. ¿Listo? Y la editorial es el lugar, cuando hablamos de la editorial, es el lugar donde se editan e imprimen libros. ¿Listo? Entonces, editorial periodístico analiza un hecho de la que contingencia de ese hecho y expresa de ese hecho una opinión. Lo hace el periodista y también, importante, que entrega la opinión de todo un medio de comunicación. Entonces, debido a eso, los medios de comunicación seleccionan muy bien a sus periodistas. Si el periodista tiene una inclinación, digamos, de pensar de una manera política social o comunista, pues no va a estar incluido en un medio de comunicación que es de derecha, ¿sí? de una cuestión más democrática, ¿cierto? De una ideología más democrática o autoritaria, ¿cierto? Entonces, es importante entender también que al periodista lo hace también de alguna manera, el medio de comunicación lo hace el periodista, pero con unas limitaciones que también le coloca el medio de comunicación al que representa. ¿Listo? Por eso muchos de los periodistas que han tenido que salir de los medios de comunicación han decidido pues hacer sus canales independientes en YouTube o a través de ONGs, ¿sí? Entonces tenemos algunas producciones como, no sé si alguno vio la serie de Matarife o Matarife, ¿cierto? Que es una producción hecha por una organización internacional, ni siquiera por un medio de comunicación colombiano. Entonces eso dice mucho de cuál es esa compatibilidad entre medios de comunicación y periodistas acá en Colombia. Las características de la editorial. Implica una toma de posición, comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad, hace posible que el medio exponga su doctrina, ¿sí ven? Y participa en la lucha ideológica, es decir, que si Semana sacó que está a favor de tal hecho, pues, no sé, otra revista o otro medio de comunicación, RCN, Radio o la W, va a sacar en contra, o sea, hay una lucha ahí siempre ideológica en los medios de comunicación periodísticos. Se publica un espacio permanente y aparece sin firma. Siempre va a haber editoriales publicadas en los medios sobre todo en la prensa, ¿no? El Espectador, El Tiempo, siempre ustedes van a revisar, es un espacio permanente. Profundiza sobre acontecimientos que ya se informaron. Entonces miren que el artículo de opinión que acabamos de revisar vuelve y retoma la noticia sobre
el tema de este señor Álvaro Uribe. Proyecta el tipo ideal de sociedad que aspira los propietarios o responsables del medio, ¿sí? Siempre apuntando a formar a quienes los escuchan o a quienes los leen un ideal de ciudadano. Entonces es que nos quiere, sí, digamos que en otras palabras es el tema de la manipulación o los lavados de cerebro que llaman, el manipular la información para que las personas piensen de cierta manera o se asusten o tengan miedo o se prevengan, ¿cierto? O rechacen cierta posición. Entonces siempre va el editorial a generar este tipo de sociedad que ellos creen que es el ideal. ¿Listo? Una especie de declaración de principios adquiere validez. Es una especie de declaración de principios que adquiere validez cuando se les puede aplicar a realidades concretas, cobra mayor eficacia para la formación de opiniones cuando argumenta que cuando se limita a condenar o a denunciar. Entonces, aunque condenar y denunciar se refiere a que es el modo de que de alguna manera se haga un llamado a las instituciones, ¿sí? Si de pronto las instituciones no están actuando de manera bien, de manera sensata, con algunos hechos, pues aquí están los periodistas haciendo sus editoriales. Entonces muchos, por ejemplo, hace último, hay una revuelca y yo creo que ustedes lo saben, por el préstamo que se le hizo a la empresa Bianca, ¿verdad? Entonces, muchos de los periodistas están indagando, bueno, ¿qué pasó con esto? Que por cierto era el artículo de opinión que les iba a presentar, pero bueno. Listo, entonces es eso. Funciones de la editorial, servir de ayuda al público, de tal manera que una vez leídas, explicadas y argumentados esas ideas que ellos exponen, aumenten el conocimiento y la comprensión del tema. Estos tipos de textos nos ayudan a entender un poco más por qué suceden las cosas, ¿listo? Nos ayudan a entender, si hablamos de política, pues la reglamentación de cómo está organizado el país, de cómo la economía se afecta. Entonces, entendemos también a través de esto las realidades, ¿listo? En las que estamos sumergidos. Y también puede el lector analizar de qué manera está, digamos que el periodista o el medio de comunicación, de qué manera piensa, de qué manera refleja la información y de qué manera quiere que el lector piense. Da antecedentes, formula juicios y puede hasta predecir el futuro de esos temas, sobre todo lo económico, lo político y lo social. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Vamos a leer y a escuchar precisamente unos 3 minutos, ¿cierto? De la siguiente editorial. Es la editorial del periódico caribeño Heraldo, ¿sí? Y precisamente está tanto en YouTube como en texto, pero bueno, vamos a leerlo. Con eso no nos desconectamos. Listo, entonces dice el editorial, 27 de agosto, el dolor de las víctimas. Miren que el título genera también un impacto en los lectores. Y acá tenemos pues a la directora de este periódico. Dice, víctimas de Salvatore Mancuso, quien será deportado a Italia, dice que se sienten derrotadas, casi condenadas a seguir siendo víctimas de por vida. Entonces, vamos a leer los 2 primeros párrafos como para mirar si está el Heraldo, ¿cierto?, expresando una opinión y de qué manera la está expresando. ¿Listo? Para analizarlo. Indignadas, no podría ser de otra manera, se encuentran hoy las miles de víctimas de Salvatore Mancuso,
ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, ante el anuncio de su inminente deportación a Italia, que podría ocurrir antes del próximo 4 de septiembre, según lo ordenado por el juez de la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos. Mancuso, extraditado a ese país en mayo del 2008 con otros 13 ex jefes de las Autodefensas de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, cumplió en marzo de este año su condena por narcotráfico. Desde entonces ha permanecido detenido por las autoridades migratorias más de 90 días que estipulan los protocolos como plazo máximo, lo que se considera ilegal. Por eso lo deportan. Hubo un acuerdo. Bueno, veamos esto un poquito porque aún no se refleja la opinión del periodista. Una vez pise suelo italiano, Mancuso será hombre libre al no tener deudas pendientes con la justicia de ese país, confirmó el procurador Nicola Gratteri. Toda una institución en la lucha contra la mafia calabresa, una de las organizaciones del narcotráfico más importantes del mundo, tiene vínculos con el crimen en Colombia. Jaime Paérez, abogado de Mancuso, le dijo al Heraldo, a este medio, que la deportación de su cliente es garantía para las víctimas más que para la propia vida de él. Y reiteró el compromiso del ex jefe paramilitar de ponerse a disposición de la justicia colombiana de manera inmediata tras su llegada a Italia. ¿Será verdad? Y más acá nos dicen, las víctimas no lo creen, no tendrían por qué hacerlo, sienten que su incesante búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que parecería estar a punto de llegar a un buen puerto con el regreso de Mancuso, hoy se ve truncada por su deportación. Una vez más, perdida la certeza de la confianza en las instituciones, en el sistema, en la justicia, en el Estado, al que acusan de actuar con negligencia, de no haber hecho lo suficiente en relación con los trámites de extradición para asegurar que su más cruel verdugo volviera a cumplir sus condenas y responder por sus miles de delitos pendientes, una deuda impagable. Entonces, miremos lo que nos dice el editorial. Mi pregunta es acá, ¿cuál es la posición del Heraldo, del periódico El Heraldo, a través de esta editorial? ¿Está a favor de esa extradición, de esa deportación, o está en contra de esa deportación de este señor Salvatore Mancuso? ¿Ustedes qué dicen? Aquí me dicen, bueno, aquí son la pregunta que si ya pagó en Estados Unidos, también debe pagar cárcel en Colombia. Entonces ese sería lo ideal. Es más, eso es lo que exigen las víctimas. Porque es más, estuvo allá, fue por narcotráfico, pero aún no se ha sabido la verdad respecto a masacres, respecto a muchos de otros delitos que hay allí alrededor de este ex líder del paramilitarismo. Gilberto dice, está en contra porque cree que no pagará por sus delitos aquí en Colombia. Ok, efectivamente, el periódico Heraldo, a través de esta editorial, nos dice, miren, acá ustedes lo pueden revisar, ¿será verdad? Las víctimas no lo creen. Nos dice más acá adelante, su más cruel verdugo volviera a cumplir para asegurar, ¿cierto? Acá lo llaman como verdugo, y esto ya tiene que ver con una posición en contra de esa deportación a Italia. ¿Listo? Otra cosa, nos informamos más acerca de este tema. Hemos entendido un poco más acerca del tema del caso de Mancuso en estos párrafos que hemos leído. Luri, no sé si puedas borrar estas rayas amarillas.
Hay una No. parte donde dice anotaciones, cuando estás compartiendo, Ah, sí, sí, sí. Sí. y ahí le das borrar todos los... Listo. Ok. Jacqueline, ¿querías hablar? No, ya no. Aquí Uribe dice, él pagó por narcotráfico y está hablando, y la guerrilla está callada, ni ha respondido a las víctimas. Sí. Bueno, claro que acuérdense en la pregunta que les hago. Entendimos un poco más respecto al caso de Mancuso con lo que hemos leído, es decir, nos ayuda a entender un poco más de qué es lo que exigen las víctimas y sobre el Pues de caso de pronto, esa si se deportación. entiende, Yo se entendí que ellos entiende lo de piden las... justicia. Ajá. Ajá. Piden justicia por pues, todo lo que ha hecho y aparte de eso ya se lo llevan para allá y le dan libertad, tiene que pagar todo. Debería estar aquí en Colombia para que también pague lo que hizo. Exacto, eso es lo que quería saber. ¿Qué más habíamos entendido sobre el tema? Digamos Pero que sí, sí habría como que reforzar la búsqueda con respecto al caso, porque no sabemos si sí pagó en Estados Unidos, qué pasó, porque según tengo entendido, se le facilitó todo fue por un mal proceso de aquí, un mal proceso colombiano. ajá. Sí, ¿Qué dice efectivamente, Teresa? No, ya. más adelante no lo presenta el texto, pero pues por cuestiones de tiempo, listo. ¿Qué más va a hablar? ¿O qué más nos ha dicho algo por el chat? Roberto ya no quiere participar, Jacqueline. Bueno, yo también, por ejemplo, como estaban diciendo hoy en las noticias respecto a Uribe. A Uribe supuestamente le van a dar libertad porque el abogado está diciendo que tienen que liberarlo. Sí, Entonces efectivamente. no me parece que lo liberen porque el abogado entonces diga no es justo que lo hayan detenido así y entonces no va a pagar. Él tiene que pagar, me parece a mí. Es igual que Mancuso, porque esos son dos igualmente. Ok, gracias, Ahora, Jacqueline. Gilberto. Entonces, aquí Eh, estamos generando opinión. Listo. Dale, Gilberto. Profe, lo que pasa es que Mancuso, hasta donde yo tengo entendido y según lo que nos han dado, como he seguido la noticia, Mancuso está pagando en Estados Unidos, o estuvo pagando cárcel en Estados Unidos, fue ¿por qué? Por la investigación que se le concluyó a él por lavado de activos y por narcotráfico, por 3 cargamentos de cocaína que con los que él cayó. Más aquí en Colombia tiene que venir a pagar es porque él perteneció al cartel del extinto Pablo Escobar y él fue uno de los ejecutores de muchas de las masacres que sucedieron durante esa época. Básicamente, yo estoy de acuerdo con las víctimas porque es que el hecho de que uno pague en otro país por un delito que no es el que se tipifica aquí en el país del cual es el originario de donde él es, no creo que se justifique y sí es una falta de respeto, no solamente con las víctimas, y no solamente con las víctimas de él, sino también con las víctimas digamos, de lo que fue lo de las FARC y todo eso. ¿Por qué? Porque es que así como él se está excusando o lo están excusando para liberarlo en Italia, donde no tiene cuentas pendientes con la justicia, así puede ser con ¿qué le digo yo? Con el que hizo o con el que cometió las muertes de los concejales en el sector de Nazaret, en Cundinamarca, en el 2009. ¿Ves? Porque ellos también pueden hacer lo mismo y ellos están investigados no por las masacres, sino por el narcotráfico. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo que sería bueno y que ojalá pues él tenga palabra de hombre y cumpla con lo que él se comprometió de venir a pagar aquí en Colombia, pero la verdad es que, seamos honestos, después de ser libre en otro país, como complicado, y con la edad que él tiene, como complicado. Es mi Gracias. opinión. Gracias, Gilberto. Entonces, Bueno, miren que lo que estamos hablando, ¿cierto? Es eso que nos... Profe, sí, dime. ¿puedo hablar?
Sí, claro. Bueno, respecto a lo que dice Jacqueline de Uribe, no estoy como muy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque nosotros de lo de la violencia que tuvimos en Biotá, Cundinamarca, que fue la zona roja, él fue el que nos ayudó a darnos, él fue el que nos dio o les dio a las personas o nos ha dado las cosas, las casas. Entonces yo no sé, no estoy como muy de acuerdo en eso de que lo tengan todavía, pues, ¿cómo le explico? De que juzguen a Uribe de cosas que no creo que sean, porque pues hay personas que sí juzgan mucho sin saber cómo fue o cómo es. Entonces no sé, eso sí, en ese sentido no estoy como de acuerdo, Ok, bueno, porque él fue el que, sí, porque Uribe fue el que nos sacó, nos ayudó cuando fue toda esa violencia que pasamos. Lo digo yo porque él estuvo allá en esa zona. bueno, respetable, Jenny, tu perspectiva y bueno, este diálogo que estamos haciendo, gracias, Igual Jacqueline, hay pero unos, entonces o sea, esperemos porque tenemos pocos minutos de la clase. Listo, igual hay- respetable lo que cada cual ha vivido, lo que cada cual sabe respecto al tema. Y lo que yo quería decir, como para cerrar este tema del editorial, ¿cierto? Es que nos coloca a todos en una perspectiva respecto al tema y nos coloca a indagarnos, nos coloca a comparar con otros casos. Y esto es lo que suscita el editorial. Esto es lo que suscita el editorial, ¿listo? El generar opinión, el generar debates, ¿listo? Más allá de que si estamos a favor o en contra de ciertos personajes de la política, ¿cierto? Que lo compartimos o no lo compartimos, ¿cierto? Respetable, pero eso es el objetivo del editorial, ¿listo? Entonces, bueno, quería leer la de Vallejo, pero nos queda un poco complicado. Vamos con los textos mixtos, ¿listo? Y los textos periodísticos mixtos van a, van a unir esas dos cosas, los hechos noticiosos y la opinión, ¿listo? Que son textos con datos y hechos de interés de la sociedad. Finalidad, informar, crear opinión y entender, ¿listo? Es decir, acá se mezclan los dos textos anteriores, tanto el texto informativo como el texto de opinión, ¿listo? Y tenemos la crónica, la crítica y la entrevista. La crónica, que es la que voy a explicar en estos minutitos, es la siguiente. Es una narración de un hecho en la que el periodista añade su interpretación y punto de vista, es decir, informa y también opina. La crónica cumple 3 objetivos: informar con los datos de otros medios de comunicación, forma opinión, ¿cierto? Donde se puede identificar el lector o puede que no se identifique, como lo estamos haciendo en este momento. Y el otro objetivo es entender, ver los acontecimientos de otro modo. Entonces, esa es la invitación, ¿listo? Que si vamos a acceder a este tipo de textos es para ver la realidad de otro modo. Entonces, los invito a que accedan a este tipo de textos, porque a veces nos quedamos solamente con nuestra experiencia, con lo que vivimos, pero también es importante escuchar otros cómo vivieron ese tipo de asuntos y más en la violencia, ¿listo? Tercero, la crónica periodística. El mensaje es la información detallada de un acontecimiento comentado por el cronista. Los temas pueden ser variados. Hay crónicas como el fútbol, como la guerra, como las catástrofes, como la caza de animales, como miles de cosas, de temas puede tener la crónica. El lenguaje de la crónica está lleno de descripción, de detalles desde lo más mínimo hasta lo más amplio. La crónica es diversa, lo que les digo puede ser de cualquier tema y su estructura normalmente es un título, una información, una situación tensionante, un punto de vista personal y también puede añadir
testimonios de otras personas. ¿Listo? Para ello vamos a ver uno de los cronistas de los que más admiro. Es un fragmento de una crónica. ¿Listo? Y yo creo que con esto despediríamos la clase. Entonces, Valentina, si puedes, porfa, compartirles a los compañeritos y compañeritas el link que acabo exacto. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que también reflexionemos respecto a la realidad de muchos de nuestros niños en el tema de la educación. ¿Listo? Entonces vamos a verlo, veámoslo al menos bueno, creo que ya se nos fue la clase, ¿cierto, Valentina? Entonces lo vemos y quedaríamos mañana pendientes de cuál es nuestro análisis respecto a esta crónica, ¿listo? ¿Les parece? Listo. Y la invitación es que acerquémonos a los textos periodísticos si queremos tener una gama amplia de lo que acontece en nuestra realidad colombiana. No nos quedemos solamente de pronto con una sola perspectiva, sino miremos otras, porque, por ejemplo, el tema de la guerra es una cosa muy diversa con respecto a todos y todas los que estamos acá, que debemos compartir el dolor con todas y todas también, no solamente de una sola región, sino de todas las regiones que se han visto afectadas por estos hechos tan inhumanos. ¿Listo? Entonces, vemos este video y mañana entonces hablamos sobre este video, ¿les parece? Listo, listo. Entonces, si quieren, ¿finalizamos? ¿O vas a...? No, pues como tú dices, ¿qué contestamos allí en el chat? Uno para sí, punto para no, mañana hablamos del video. Aquí me dicen 1. Listo. Listo. Ay, Dios. Listo. Bueno, queridos, que tengan buena noche. Gracias por asistir a su clase y nos vemos mañana. Vale, hasta luego. Gracias, Loris. Chao, Jenny. Chao, Jacqueline. Hasta luego, Johan. Chao. Gracias por participar.